Bueno, para empezar, ¿qué es un lenguaje de programación? Bueno, de acuerdo a información que existe en Internet y a lo que tenemos nosotros de conocimiento en nuestra vida de experiencia de desarrollador, pues sabemos que es un lenguaje de programación, pues es un conjunto de reglas, sintácticas y además instrucciones y normas que necesitamos las personas comunes para lograr transmitirle órdenes a una computadora, de tal manera que realice las acciones que nosotros necesitamos y que pueda utilizar los recursos del hardware y al final pues nos presente resultados o haga lo que nosotros queremos. Cada lenguaje de programación tiene un conjunto de instrucciones que se pueden clasificar como instrucciones de entrada y salida, instrucciones de cálculo o de cómputo, instrucciones de control, instrucciones de asignación, instrucciones para dar formato, etcétera, ¿no? Tienen un conjunto, dependiendo de cada lenguaje de programación, tiene una serie de instrucciones. Entonces, eso es un lenguaje de programación. Cada lenguaje de programación ha sido creado para un propósito general. Entonces, vamos a ver más adelante la clasificación. Dentro de los lenguajes de programación, pues tenemos algunas definiciones, hay varias, pero lo que más predomina, pues es el código fuente, que es el que creamos utilizando las reglas, los códigos, la sintaxis de un lenguaje de programación. Y con eso creamos un conjunto de instrucciones que finalmente le llamamos programa fuente. Así finalmente queda, que generalmente le llamamos fuente, código fuente. Y para eso pues nos auxiliamos de un lenguaje de programación, que son las reglas sintácticas, semánticas para escribir el código fuente. Y al final, con ese lenguaje de programación, viene acompañado generalmente con un compilador o un intérprete. ¿A qué me refiero con y o? Bueno, algunos lenguajes de programación tienen un compilador, eso no lo escribí, pero lo voy a agregar. Tienen un compilador que convierte el código fuente que nosotros escribimos siguiendo las reglas, las instrucciones del lenguaje de programación, ese código fuente lo convierten en código que entiende la máquina. Este código lo entendemos nosotros y lo interpreta o lo entiende el lenguaje de programación, pero la máquina no entiende estas instrucciones, no entiende lenguaje natural. Lo que entiende es ceros y unos, y para eso el lenguaje de programación checa que estemos utilizando bien la sintaxis, las reglas, que no codifiquemos por ahí algo que no conoce, y en base a eso lo convierte al lenguaje que entiende la computadora, ceros y unos. Y con eso, el mismo lenguaje de programación convierte una aplicación que les decía, los que traen compilador lo compilan y lo convierten en programa de ejecución ya ejecutable para la máquina directamente, ya no necesita el lenguaje de programación o el compilador, más bien dicho. Ya nomás con que ejecutemos la aplicación se ejecutará. Ahora, hay otros lenguajes de programación que no tienen un compilador, no convierten las instrucciones de código fuente a código de máquina, a ceros y unos o a código binario, sino que lo que hacen es tener un intérprete que siempre debe estar presente para ejecutar la aplicación, si no, no la podemos ejecutar. Entonces les decía, hay algunos lenguajes que tienen un intérprete. Entonces, necesariamente debe estar presente el intérprete para poder ejecutar la aplicación. Los compiladores ya una vez compilando el programa, se crea la aplicación y se puede ejecutar sin el compilador. En cambio, los que son con intérprete, eso siempre debe estar presente.
¿Cuáles tenemos con compilador y cuáles tenemos con intérprete? Bueno, el C, el C++, son lenguajes compilados. Es decir, nosotros necesitamos compilar el programa para poder ejecutarlo. Si no, no se puede ejecutar. Y tiene una desventaja, que para cada plataforma, para cada sistema operativo, pues debe de haber un compilador, porque como ya el programa ya está compilado, se compila en base a las características tanto del sistema operativo como de la máquina en la que se va a ejecutar. Entonces, estos compiladores se puede decir que no son multiplataforma. Tienen que recompilarse el programa para cada sistema operativo. Entonces, esa es una desventaja. Una ventaja que tienen es que son muy rápidas las aplicaciones para su ejecución, porque ya está convertido el código a código máquina, se ejecuta muy rápido. En cambio, los lenguajes de programación que tienen intérprete lo que hacen es ir leyendo la instrucción, checan su sintaxis, checan las reglas y ya la ejecutan, van interpretando y ejecutando. Es como cuando comparamos cuando alguien que sabe hablar inglés fluidamente, pues lo entiende muy rápido, es muy rápida la comunicación. En cambio, cuando se necesita de un intérprete, como los políticos que necesitan un intérprete, pues va la comunicación muy lenta porque habla el que está hablando en inglés, luego lo interpreta el intérprete, lo traduce al idioma y ya lo entiende el que lo está escuchando. Y ya contesta y otra vez el intérprete tiene que interpretarlo. Entonces, así es en los lenguajes de programación compilados e interpretados. Un ejemplo de un lenguaje de programación o de lenguajes de programación interpretados, pues tenemos el Python, el PHP, el Perl, que no lo menciono en las diapositivas, pero que es un lenguaje, el Ruby, y un lenguaje que les decía, puede ser compilado y o interpretado. Tenemos el C# y el Java. El Java es un lenguaje que tiene una característica especial. Antes de poder ser ejecutado o interpretado, pasa por un proceso de precompilación y genera un archivo que se le llama bytecode. Este archivito también tiene extensión .class. Lo que tiene es que ya está precompilado, ya se le checó la sintaxis y las reglas de semánticas y todo, y ya el intérprete, que se le denomina runtime o máquina virtual de Java, ya lo interpreta, pero ya es más rápido. Entonces, las aplicaciones de Java son más rápidas que un lenguaje interpretado común. Lo mismo hace C#. Entonces, por eso decía, es como que compilado, pero a la vez interpretado, porque al compilarlo no lo convierte en lenguaje de máquina. La ventaja que tiene es que cuando ya está en bytecode, que el lenguaje intermedio, ya se puede llevar a otra computadora y con que tenga el runtime, la máquina virtual, pues ya lo ejecuta, ya no necesita volverse a recompilar. En algunas ocasiones sí ocurre que hay que volverlo a compilar, pero pues ya nomás se compila una vez. Entonces, esa es una ventaja porque es más rápido. Entonces, esas son las características de los lenguajes de programación. Esos son los pasos por los que hay que pasar. Hay que crear código fuente, hay que compilarlo si permite compilarlo, y se tiene la aplicación y ya se puede ejecutar. Y si es intérprete, pues necesitamos el intérprete. Por ejemplo, los programas en Python no pueden llevar su programita ya compilado y nada más llamar al programa. Tienen que hacerlo llamando primero a
a Python y luego enseguida el nombre del programa, por eso es intérprete. Bueno, ¿y qué es un programa? Pues eso ya sabemos que es una secuencia de instrucciones que se escriben utilizando un lenguaje de programación y que le indican a la computadora qué es lo que debe de realizar o qué es lo que queremos que realice. Y entonces la programación de computadoras pues es el proceso que se realiza de forma iterativa y que lo estamos haciendo constantemente para escribir o modificar el código fuente. A estas personas pues se les denomina programador o desarrollador de software, y ahora pues hay varios tipos de desarrolladores, se especializan. Hay quienes tienen conocimiento de programación, pero realizan más acciones de análisis. Y dentro de los lenguajes de programación también tenemos paradigmas, que es, pues más que nada, es un estilo de programación o de desarrollar programas que nos permite cada lenguaje de programación llevarlo a cabo de esa manera. Esto también depende del tipo de instrucciones que el lenguaje de programación nos permita ejecutar. Y en ese sentido tenemos varios paradigmas. Tenemos el imperativo, en donde los programas pues, se escriben en términos de instrucciones y nomás vamos haciendo condiciones, y estas condiciones modifican el estado del programa, pueden cambiar las variables y de esa manera se va ejecutando un programa. En este paradigma, pues tenemos el lenguaje C, el Python, el PHP, el JavaScript, que nos permiten desarrollar programas de esa manera. En estos programas, en este paradigma, pues empezamos a echar línea, incluso el Hola Mundo lo hacemos en una sola instrucción. Podemos pedir el valor de una variable y con esa variable hacer cálculos y ahí nos vamos hasta que termina la secuencia del programa. Generalmente así se programa. Hay otro paradigma que es el funcional, que se centra en funciones. Hay que hacer funciones, hay que llamar esas funciones y generalmente la ejecución del programa se basa en ir haciendo llamadas a esas funciones. Y en este paradigma pues también tenemos el JavaScript, el Python, Perl, PHP. Y tenemos el declarativo, que es más especialista y que es opuesto al funcional. Y estos no únicamente describen resultados o los resultados esperados sin listar explícitamente los pasos para poder lograr esos resultados. Y ahí tenemos el Prolog, que ya casi no se usa, y uno que sí se sigue usando mucho, pues es el SQL, que es un lenguaje para bases de datos. Tenemos también un paradigma lógico que casi ya no se usa, cuyos programas se modelaban pues en base a enunciados con lógica. Antes en los programas o los sistemas de inteligencia artificial se desarrollaban con este lenguaje, con el Prolog, con declaraciones lógicas. Hoy como que esto ya pasó a la historia, ya casi no se usa. Y tenemos también el paradigma orientado a objetos, que es uno de los paradigmas que le da más orden a la programación y que nos sirve para desarrollar sistemas más grandes, sistemas más ordenados, y cuyo comportamiento de los programas pues se basa en objetos, y las entidades de estos objetos pues representan cada elemento del problema que queremos resolver, y cada uno tiene atributos y comportamiento. En este paradigma pues tenemos el Java, que es un lenguaje de programación totalmente orientado a objetos. Tenemos el Python, tenemos el C#, el C++, y algunos otros lenguajes, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño diagrama con la programación imperativa, que es lo que nosotros conocemos como programación estructurada, y también la procedimental,
que incluso a algunos lenguajes anteriores, como el Clipper, por ahí alguien me comentó que había programado en Clipper, tenían funciones, se podían diseñar funciones y procedimientos que casi eran lo mismo, pero que el procedimiento creo que no podía retornar valores y la función sí. Y dentro de esto tenemos la programación modular, que son un conjunto de funciones y de procedimientos que generalmente así se forman algunas bibliotecas de algunos lenguajes de programación como Python. Y tenemos la declarativa, que es la programación lógica, y la funcional. Bueno, también los lenguajes de programación pues han evolucionado. Como todo el software, pues han venido de menos a más. Primeramente, en la primera generación, de esa manera se clasifican de acuerdo a cómo han venido avanzando. Antes, los primeros desarrolladores solo desarrollaban con código binario de ceros y unos. Posteriormente vinieron los lenguajes ensambladores, que eran más cercanos a la programación de la máquina. Luego vienen los de segunda generación, que ya ahí aparecieron los lenguajes de alto nivel, no estructurados, como el COBOL, el Fortran, que es el programé en este lenguaje, el BASIC, que también lo usé. Entonces se puede decir que yo soy de la segunda generación. El COBOL también era un lenguaje para aplicaciones empresariales, administrativas. Y luego vienen los lenguajes de tercera generación, que ya algunos de ustedes los conocen, ya los conocieron. Como los lenguajes estructurados, el Pascal fue un lenguaje que surgió después de C, incluso el compilador de Pascal está hecho en C. Y que primeramente en las escuelas, en las facultades donde enseñaban ya las carreras de informática, empezaron a enseñar C. Después tuvo un poco de auge el Pascal. Y estos lenguajes pues sí existieron, pero no tuvieron tanta relevancia como Pascal, C, que C, aun cuando tiene muchos años que se diseñó, pues todavía sigue siendo muy popular, se sigue usando mucho. En esta generación también aparecieron lenguajes específicos como el Prolog, el Lisp y el Smalltalk, que ya se quedaron rezagados, no han tenido el avance como otros lenguajes. Y vienen los de la cuarta generación, que es los manejadores de base de datos, las herramientas Case y todos esos. Viene el Visual Basic, el Delphi, el Visual C++. Hubo una ola de lenguajes visuales que traían un entorno de desarrollo donde nada más arrastrábamos los componentes y les dábamos propiedades y ya creábamos unas interfaces muy vistosas. Yo hice interfaces con Visual C++, con Delphi. Delphi era parecido a Visual C++, nomás que utilizaba el lenguaje Pascal como lenguaje de programación. Y tuvo también su auge en esta época de los lenguajes visuales. Incluso la universidad tiene todavía su sistema de nóminas desarrollado en Delphi. Los lenguajes visuales aún existen, hay entornos como el NetBeans para desarrollar en Java, y actualmente existen entornos para desarrollar aplicaciones móviles como el Android Studio. Hay un entorno para desarrollar aplicaciones para el iOS, para los teléfonos de Apple, que también es visual. Entonces, sigue presente la programación visual. Y en esta misma generación, en la cuarta generación, están los lenguajes orientados a objetos, que es donde ustedes ya se han desenvuelto más, ya conocen más los lenguajes de esta generación, que también aquí está el Delphi, pero ya no lo puse. Tenemos en los orientados a objetos, tenemos el Java, el C# y el C++.
y algunos otros, ¿no? Pero que estos son los más representativos, más populares, y se puede decir que también el Delphi está por aquí. Ese Delphi es un comodín, es multiparadigma, en donde podemos desarrollar en cualquiera de los paradigmas. Y bueno, me voy a salir un poquito porque les voy a presentar un video para que vean cómo han evolucionado. Bueno, creo que ya lo tengo por aquí. Déjenme ver. ¿Sí se ve el navegador? Sí. Sí. Bueno, este es un video que nos muestra cómo han venido popularizándose los lenguajes, cómo empezaron y cómo se han ido desplazando. Pues empezó el Fortran porque fue uno de los primeros lenguajes, y por ahí cerca estaba el COBOL, por ahí por 1968, 69. Y ya empezaron a surgir por ahí otros lenguajes y empezaron a desplazar a algunos. Surgió el Pascal y van a ver cómo el Pascal se viene hasta arriba. Sí, hay algunos lenguajes que evolucionaron muy rápido. Pascal sustituyó al Fortran, pero después surgió C y empezó a subir. El BASIC también fue uno de los primeros lenguajes. También surgió C++. Finalmente el Fortran fue bajando y el C vino a sustituir al Pascal. Y finalmente, por ahí en el 87, pues el C se vino a posicionar y ya el Fortran pues fue bajando, ¿no? Y una época en que el C y el C++ pues eran los lenguajes más populares, incluso eran los lenguajes que impartían en las facultades, en las carreras. Por ahí surgió ya cuando el auge de la web, apareció el JavaScript, apareció el Java también. Y les decía, por aquí apareció el Delphi. Y el Java también, al igual que C, tuvo un rápido auge, un rápido avance, al igual que JavaScript. Después también apareció por ahí en el 2000 el PHP, que se convirtió en uno de los lenguajes más populares para desarrollo web, junto con JavaScript y Java. Entonces era en el 2000, por ahí era el auge del desarrollo web. Y ya estos lenguajes, como ven, desplazaron al C y al C++. También apareció por ahí C#. Ahorita vamos a comentar por qué C# no ha tenido esa popularidad. Entonces ahí la competencia ha estado entre JavaScript y PHP. ¿Y quién creen que vino a desplazar a Java? El Python es el que se viene muy rápido. Si se fijan, apareció por ahí en 2010, por ahí, en 2009. Bueno, no apareció, ese lenguaje ya es viejo también.
pero no tenía el auge que está teniendo ahorita. Entonces, en cuanto empezó a emerger, pues se ha venido muy rápido a la popularidad. Incluso las carreras ahora ya están empezando a enseñar el Python. Y entonces podemos ver que actualmente el PHP se ha quedado un tanto más rezagado. Y ya el 2019 pues tenemos como el lenguaje más popular. A ver, déjenme ponerlo otra vez. Tenemos como el lenguaje más popular a Python, después a JavaScript, y después a Java, y después C#, y ya C# incluso ha desplazado a PHP. Bueno, en los lenguajes, bueno, hay lenguajes de programación para cada tipo de aplicación que queramos realizar. Existen varias clasificaciones. Dos clasificaciones muy importantes son las aplicaciones de sistemas, que son las que nos sirven para controlar e interactuar con el sistema operativo y que pues nos ayudan a tener un control sobre el hardware, lo cual también da soporte a otras aplicaciones. ¿Cuáles son estas? Pues del sistema operativo mismo. Sin el sistema operativo pues no podríamos crear programas, no podríamos utilizar las computadoras. Controladores para diferentes tipos de dispositivos, tarjetas y demás dispositivos, pues esas son aplicaciones de sistemas, o algún software para controlar algún juego o algún dispositivo de juego, pues esas son aplicaciones de sistemas. Para este tipo de aplicaciones, pues los fuertes son el C++, el C, y ahorita como que un poco se está metiendo el Python, pero pues los fuertes ahí han sido el C, el C++. ¿Por qué? Porque como son lenguajes compilados, se compilan para el dispositivo que se va a utilizar, se instala y ya queda para ese dispositivo, y son más rápidos. Y luego, dentro de las tipo de aplicaciones, pues están las aplicaciones de usuario, que son los programas que escribimos los programadores y que le ayudan al usuario a realizar las tareas que él desea, apoyándose en la computadora o en un dispositivo, como ahora las tabletas y los teléfonos celulares, o todavía aún más los otros dispositivos del Internet de las cosas, que es el IoT, que también ya se ha vuelto muy popular. Y luego, otra clasificación, pues es la forma en la que se ejecutan las aplicaciones. Tenemos las de escritorio, que durante mucho tiempo pues fueron las aplicaciones que más se utilizaban. ¿Cuáles eran esas? Pues las que descargábamos a unas aplicaciones de sistemas, que por ejemplo un sistema de nóminas, que alguien quería, no, pues que yo voy a trabajar, ya voy a apoyar para el proceso de nóminas. Lo que tenía que hacer era descargar una aplicación que se le llamaba cliente. Esa aplicación se tenía que instalar en la computadora y ya a partir de ahí ya la podía usar el usuario. Y aún existen aplicaciones de ese tipo, ¿no? Que nosotros buscamos, las descargamos y las instalamos. ¿Como cuál? Bueno, yo utilizo una aplicación para grabar video que se llama Camtasia Studio. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy a la página, lo descargo, se instala en mi computadora y ya lo ejecuto. Esa es una aplicación de escritorio. Se llama de escritorio porque pues ahí está, se ejecuta en mi computadora. Entonces, esas son las aplicaciones de escritorio. También, por eso, esto es importante porque a lo mejor ahí los asesores, cuando ya diseñen su proyecto, les van a decir, ¿y en qué vas a desarrollar tu aplicación? ¿Va a ser de escritorio? ¿Va a ser web? ¿Va a ser móvil? ¿Va a ser híbrida? ¿O va a ser una IoT? Entonces, es importante ir entendiendo esto e irse documentando ustedes para que
ya puedan defenderse, porque luego dicen, pues todavía lo estoy pensando. Entonces, las de escritorio son esas, que deben de instalarlas en una computadora para que pueda ejecutar, si se deben de hacer de acuerdo al sistema operativo, si es que su aplicación va a ser compilada. Si no, pues el requisito es que debe de estar presente el intérprete, como las de Python, las de Java. Y también tenemos aplicaciones web. ¿Cuál es la diferencia con estas? Que no necesitamos instalar nada. Únicamente necesitamos entrar al sitio web en donde está la página y ya. ¿Quién va a hacer todo? Bueno, hay programitas que corren en la web, que se ejecutan en el intérprete, que es el navegador web, que son las aplicaciones que están escritas en JavaScript. Y hay aplicaciones que se van a ejecutar en el lado del servidor, en donde está el servidor web y la base de datos. Bueno, ahorita vamos a explicar un poco más estos tipos de aplicaciones. Pero en esta no se necesita instalar nada, simplemente hay que conectarse al sitio web y ya el sitio web, si es que necesita datos, puede llamar a otro programa que está en el servidor, que les explicaba en un principio. A estos programas se les llama que están en el lado backend o en el lado del servidor, o y que responden a peticiones del lado del cliente, en este caso del navegador, de lo que introduzca el usuario en el navegador, responden a ciertas peticiones y regresan datos. Entonces, se puede decir que son aplicaciones cliente-servidor, porque el cliente pide, el servidor les regresa. Y por otro lado, hay un tipo de aplicaciones que se llaman híbridas. Estas aplicaciones se diseñan de tal manera que se puedan ejecutar. Son aplicaciones web, pero que se adaptan a dispositivos móviles. Es decir, pues es una aplicación web común, pero que se necesitan cierto tipo de herramientas para diseñarlas de tal manera que se vean pues igual, tanto en web, tanto en una computadora de escritorio, como en una tableta, como en un dispositivo móvil. No sé si han visto que hay aplicaciones que les llaman responsivas, pues, pero son híbridas también. Y también les llaman híbridas a un tipo de aplicaciones un poquito más avanzadas, que se diseñan para hacer una aplicación web, como si estuvieran diseñando una aplicación web con las herramientas de JavaScript, HTML, hojas de estilo y alguna librería de JavaScript. Se diseña bonito y existen herramientas o frameworks que se les llama, que son un conjunto de herramientas y reglas para escribir estos programas que nos permiten convertir esa aplicación web en una aplicación que simule que es una app de móvil. Entonces, a esas también se les llama híbridas. Entonces, por eso se les llama híbridas, porque pueden trabajar tanto en web como para móvil. Y luego tenemos las aplicaciones móviles, que les decía, este tipo de aplicaciones, algunas herramientas permiten crear aplicaciones móviles, pero dentro de las aplicaciones móviles existen aplicaciones nativas, totalmente nativas, que pueden utilizar. ¿A qué se llama nativas? Una aplicación móvil nativa es aquella que puede utilizar todos los recursos del dispositivo, porque está hecha para ese sistema operativo. Por ejemplo, en el caso de Android, una aplicación nativa es que puede ejecutar todo lo que tiene Android, todos los sensores, todo. Y una aplicación móvil para iOS, para Apple, y nativa también puede ejecutar todo lo que tiene, aprovecharse de todos los recursos que cuenta, sensores, cámara, todo eso. Hoy en día las herramientas que se crean, que existen para crear aplicaciones híbridas y después exportarlas a una aplicación móvil, casi, según dicen los que defienden sus herramientas, que casi quedan nativas, pero
pero no. Si nada más necesitan información, o sea que conectarse a una base de datos, poner los datos, pues con que sea híbrida ya, porque no va a acceder a los sensores del dispositivo. Pero si necesita acceso a todo el hardware del dispositivo, estas aplicaciones no son recomendables. Es mejor una aplicación móvil nativa. Entonces, hoy ya esto es común, ya incluso si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes ejecutan alguna o van a alguna plataforma muy popular, como por ejemplo, vamos a poner ejemplo ahorita TikTok. Si ustedes entran a TikTok desde su computadora de escritorio, lo pueden ejecutar, ahí trabaja bien como si fuera una página web, es una aplicación web. Pero si ustedes ya entran al TikTok desde su teléfono móvil, les va a decir, no lo podemos ejecutar desde aquí, tienes que descargar la app. Entonces, ya es una aplicación móvil. Y así existen, por ejemplo, Zoom. Zoom es una plataforma también para videoconferencias. Zoom, si ustedes la ejecutan desde una computadora, pues, bueno, esa sí les pide descargar un cliente, pero se ejecuta en el navegador, junto con el navegador. Pero si van a su dispositivo móvil, les exige que tienen que descargar la app. Igual el Meet, si alguien se conecta desde su teléfono móvil, que no pueda conectarse desde su computadora, pues van a intentar conectarse desde la página, desde un navegador, pero les va a decir que tienen que descargar la app. Entonces, hoy en día las aplicaciones web, de tipo web, y las móviles van de la mano, y las híbridas también. Porque, pues, estas son les decía, las responsivas y las que se pueden exportar para crear aplicaciones móviles que simulen que están ejecutando una aplicación móvil. También hay otra diferencia entre una aplicación híbrida que se exporta a móvil con una nativa, porque las híbridas necesitan como que un intérprete, porque están escritas en JavaScript y en HTML. Entonces son un poquito más lentas, estas son más rápidas. Y hay otro tipo de aplicaciones para dispositivos móviles o aplicaciones embebidas, que pueden ser también para dispositivos IoT, o para los Arduino, para las tarjetas Raspberry también, que ahorita son muy populares. Y pues esos son otro tipo de aplicaciones. Ya hoy con el auge del IoT, pues ya también las aplicaciones embebidas se están volviendo muy, muy populares, ¿no? Entonces, esos son los tipos de aplicaciones. Y bueno, para cada tipo de aplicación, pues existen también lenguajes de programación que son más adecuados a ese tipo de aplicación. Para las de escritorio, pues tenemos el C, el C++, el Java, el C Sharp, Visual Basic, Python, etcétera, incluso el Pascal, si todavía se usa. Sí, el C y el C++ siguen siendo, pues, los reyes en este tipo de aplicaciones. Muchas aplicaciones están escritas en estos lenguajes, aplicaciones de escritorio que nosotros luego descargamos y las ejecutamos en nuestra máquina, que luego nos las llenan de malware, pero las descargamos. Y también en Java, Java están escritas, y en C Sharp, y hoy también en Python ya hay muchas aplicaciones. Y para el desarrollo web, pues tenemos un lenguaje que fue muy popular, como vimos en el video, que es el PHP. Tenemos el JavaScript, el Java, el C Sharp. Hoy también el Python está ya tomando ahí su lugar. El PHP fue muy popular y aún sigue siendo popular. El JavaScript también. Ahorita vamos a ver cada uno de estos, sus características. Para las híbridas, pues tenemos el JavaScript, HTML5, hojas de estilo y los frameworks, las librerías de JavaScript para hacer este tipo de aplicaciones. Y para las móviles, las aplicaciones móviles, tenemos
el Java para desarrollar aplicaciones para Android, el Swift para aplicaciones para iOS, el C#, que por ahí tiene un framework para desarrollar aplicaciones que según corren muy bien en Android y en iOS. Y tenemos el JavaScript, el Kotlin, que es un lenguaje que está impulsando Google, el Objective-C, que es para desarrollar aplicaciones también para Apple, para iPhone y para iPad. Incluso también para aplicaciones móviles con C o C++ se pueden realizar. Android Studio, si nosotros somos buenos programadores en C++ y no queremos programar en Java, nos permite programar en C++, en Kotlin o en Java. Hay otro lenguaje que ahorita está impulsando Google. Hay otros lenguajes, pero estos son los más representativos. Hay otro lenguaje que está impulsando Google que se llama Dart, que es parecido a JavaScript, muy parecido, y que trae su propio entorno que se llama Flutter, que nos permite crear aplicaciones, se puede decir multiplataforma, porque las podemos compilar como aplicaciones nativas tanto para Android como para iOS. Entonces ahorita no lo puse aquí, pero más adelantito lo voy a mencionar. También lo está impulsando Google y está tratando de que sea un lenguaje ya, se puede decir, de uso general para aplicaciones móviles. Y las aplicaciones especiales o embebidas, pues el Java era un lenguaje que se usaba mucho. Hay muchas aplicaciones embebidas escritas en Java. Tenemos el Python, que está también tomando auge. El C, que es uno de los más populares para este tipo de aplicaciones. El C++. Y el lenguaje del Arduino, que no sé qué lenguaje es, que nos comentaba por ahí un compañero que es parecido a C, pero que es lenguaje propio de esas tarjetas, de las tarjetas Arduino. Entonces ahí tenemos ese lenguaje. Y en la anterior lámina no puse este tipo de aplicaciones, pero se puede decir que están ahorita tomando mucha relevancia. Y ahorita más se volvieron importantes las aplicaciones de inteligencia artificial por esto de la pandemia. Los modelos matemáticos que están realizando los científicos matemáticos a nivel mundial están hechos en lenguajes en programas con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, tiene la capacidad de poder predecir basándose en ciertos datos. El programa aprende y al aprender ya puede predecir cierta información, ciertos acontecimientos. Entonces, para ese tipo de aplicaciones, ahorita, en la actualidad, ha tomado mucha popularidad el Python. También se sigue usando mucho el C. Hay muchos que no quieren a Python, prefieren el C, el C++, y el Java. El Java se ha quedado un poco rezagado, pero también tiene algunas librerías y algunos otros lenguajes que son especiales para esto. El lenguaje Java. El lenguaje Java lo comercializó en un principio Sun Microsystem, por ahí por 1995. Y este lenguaje es totalmente orientado a objetos. Es rápido, es seguro, es fiable, sirve para crear aplicaciones empresariales. Actualmente hay muchos sistemas de bancos, de empresas grandes que manejan grandes volúmenes de información de bases de datos, están escritos en Java. Java tiene capacidad para programar en el lado del servidor, o sea, para ser programadores en el lado backend y del lado del cliente. Para el lado del cliente tiene frameworks, tiene librerías y tiene un lenguaje de programación que es parecido al PHP, que se llama JSP,
y tiene también los famosos servlets que nos permiten crear aplicaciones web más seguras que otros lenguajes. ¿Por qué? Porque pues tiene el poder de Java. O sea, todo mi backend lo puedo desarrollar en Java y el frontend lo puedo desarrollar en JSP con servlets. Entonces, por eso se ha vuelto también muy popular y resurgió en la época del desarrollo web. Es interpretado, pero como les comentaba al principio, antes de que se pueda ejecutar una aplicación, se crea un bytecode que ya está precompilado y que ya este bytecode lo ejecuta o lo interpreta en la máquina virtual de Java. Es multiplataforma porque no necesita para ejecutar. Bueno, lo único que necesita para ejecutar es una aplicación que es el runtime. Y se pueden crear tanto aplicaciones generales, o sea, de escritorio, generales para sistemas, ¿no? Algún programa de sistema, o de escritorio, web, móviles, embebidas, de inteligencia artificial también. Embebidas casi ya ha perdido un poco de popularidad, pero todavía se siguen creando. Móviles es el lenguaje estándar para desarrollo para Android. Y tenemos el JavaScript, que no es Java, JavaScript. Es un programa que según se define como orientado a objetos, pero es un poco raro su sintaxis orientado a objetos. Es interpretado, es estructurado, sí, y es dinámico. Dinámico porque crea tipeo dinámico. Bueno, esa característica también hay que mencionarla en Java. En Java no podemos usar una variable si no le indicamos el tipo de datos que va a guardar, entero, flotante. En cambio, en estos lenguajes como JavaScript, pues su tipeo es dinámico. O sea, yo puedo crear una variable, guardarle un entero y más adelante cambiarlo a flotante y así. Tienen esa facilidad. Su uso más común, aquí ya no le puse, pero su uso más común es el desarrollo de aplicaciones web. En un principio, este lenguaje se usaba para crear dinamismo en las páginas, en el lado del navegador, para crear interactividad con el usuario. Pero posteriormente ha evolucionado y ahora se puede crear una aplicación tanto del lado cliente como del lado servidor. Es decir, se puede desarrollar para frontend y para backend. Es multiplataforma porque del lado del cliente únicamente necesita el navegador, que es el que lo interpreta, es su intérprete. Y del lado del servidor, pues hay varios intérpretes. El más popular es el Node. Y existe una gran comunidad de desarrolladores, de librerías, de frameworks, por lo que pues, se ha vuelto muy popular para el desarrollo web y para aplicaciones híbridas también para dispositivos. Por eso, ahorita les puedo asegurar que este lenguaje es el que va a competir con Python. Para aplicaciones web y aplicaciones para dispositivos móviles y Python pues para otro tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Incluso va a desplazar a PHP porque pues también es fácil de aprender, igual que PHP, pero tiene una ventaja que ahorita vamos a ver que PHP solo programa backend, solo del lado servidor, y JavaScript no. Ya ahora ya puedo desarrollar mi backend en JavaScript y mi cliente también en JavaScript. Entonces es una ventaja para un desarrollador porque no tiene que aprender dos lenguajes de programación. Y luego tenemos a Python, que es un lenguaje de programación también interpretado, es dinámico, es multiplataforma y se creó desde finales por ahí de 1980, por principios de 90, por ahí. O sea, ya tiene varios años, pero no había tenido la popularidad que está teniendo ahorita. Es multiparadigma, es decir, puedo programar en orientado a objetos, en imperativo, funcional,
esa también es una ventaja que tiene. Una desventaja que yo le veo es que su programación orientada a objetos no es muy robusta. Si alguien de ustedes, que por ahí oí que alguien ha programado en Java, en C++, y si ahorita se está metiendo en Python, se va a dar cuenta de que la programación orientada a objetos con Python no tiene nada que ver con Java. Se queda un poco corto. Y de una vez, les digo, ¿por qué se ha vuelto muy popular? Bueno, porque es fácil de usar, tiene su curva de aprendizaje es muy baja. Y también una característica muy importante por lo que se ha vuelto popular es que hay una gran comunidad de desarrolladores y existe una gran cantidad de librerías, principalmente para inteligencia artificial, para dispositivos especiales. Encuentran ustedes código Python para muchos dispositivos, muchos sensores, lo van a encontrar en Python. Para las tarjetas, incluso para la Raspberry, existen. La Raspberry es como el Arduino, pero pues es una computadora, trae una tarjeta tipo Arduino. Pero le pueden conectar sensores de diferente tipo, sensores de agua, de humedad, de temperatura, de acelerómetros. Entonces, para ese tipo de dispositivos ya hay librerías creadas en Python. Y esa es una de las causas por las que se ha venido arriba, porque hay una comunidad que ha creado muchas librerías. Para inteligencia artificial encuentran para todo, muchísimas librerías para manejo de imágenes, para machine learning, para casi todo. Entonces, por eso. Y otra, ahorita la característica que tiene es que Google lo está impulsando mucho, ¿no? Entonces, pues por eso también ha resurgido. Entonces, ¿dónde íbamos? Se pueden desarrollar también aplicaciones de uso general, y ya les decía, especiales para IoT. Y hay una infinidad de aplicaciones de inteligencia artificial y librerías. Y también se pueden desarrollar, ahora está también tomando auge el Python para desarrollar aplicaciones web. Para esto se apoya en el uso de frameworks. Como ejemplo tenemos el Flask y el Django. ¿Para qué es recomendable usar Python en aplicaciones web? Si existe PHP, si existe Java, si existe JavaScript, que también es fácil de aprender JavaScript. Bueno, si ustedes van a desarrollar alguna aplicación en algún dispositivo, una Raspberry o incluso un IoT, y que se vayan a comunicar con ese dispositivo, con esa aplicación por medio de web, bueno, necesitan librerías especiales de inteligencia artificial en Python, pues lo más recomendable es que hagan su aplicación web en Python, y esta aplicación pues va a tener las librerías de inteligencia artificial, va a hacer los cálculos sofisticados que se requiera su aplicación, y les va a servir como un servidor web para enviar los datos a un navegador web. Entonces, para eso está ahorita usándose mucho, para que ustedes puedan comunicarse a un dispositivo y consultar la información a través de web. Como los IoT, ustedes saben que los IoT, el Internet de las Cosas, es cualquier dispositivo, no necesariamente un teléfono, una tableta o una computadora. Cualquier dispositivo puede ser, por ejemplo, una Raspberry o un Arduino, que realice cierta tarea para detectar algo, incluso contaminantes en el agua, que tenga sensores, pero que a su vez se pueda estar monitoreando a través de la web. Por eso son IoT, porque es el Internet de las Cosas. Entonces, ¿cómo lo harían? Bueno, el dispositivo tiene que estar enviando información a la web, y para eso pues necesita un servidor web. Por eso ahí necesitan usar un Python, porque no les serviría PHP, no les serviría JavaScript. ¿Por qué? Porque no tienen
librerías de inteligencia artificial. Las pueden crear, pero pues se van a llevar la maestría y el doctorado y no van a terminar. Entonces ya en Python pues ya están hechas, ya nomás hay que utilizarlas y utilizar los frameworks, que eso sí hay que aprender uno de estos frameworks para poder desarrollar páginas web en Python. Pero ahí está también. El PHP, pues muchos que han intentado hacer sus páginas o que han hecho sus páginas web, pues el lenguaje que surge luego a la mente es el PHP. Es un lenguaje que ya tiene también varios años, surgió con el auge del Internet y de la programación web. Es multiplataforma, es interpretado y es también de uso general, pero se adapta más al desarrollo web del lado del servidor, del backend, no del lado del cliente. Y aun cuando se pueden desarrollar aplicaciones que se ejecutan únicamente por el intérprete, o sea, sin necesidad de un servidor web, también, bueno, su uso generalizado es combinándolo con un servidor web. Incluso el servidor web Apache lo incorpora como un módulo para que sea más rápido. En un principio, pues, se volvió uno de los lenguajes más populares para el desarrollo de aplicaciones web por su baja curva de aprendizaje, su fácil forma de usar, porque se le parece mucho a los lenguajes comunes. Y actualmente está siendo desplazado por JavaScript, ya que les comentaba anteriormente que este lenguaje, el JavaScript, se puede desarrollar aplicaciones tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Incluso, pues es uno de los, puede ser si no el único, uno de los principales lenguajes que podemos hacer eso, desarrollar aplicaciones para cliente y para servidor. ¿Sí? Y se está volviendo muy popular, incluso muchos están migrando sus aplicaciones, tanto bueno, más bien de servidor, de PHP a JavaScript. ¿Por qué? Porque pues ya no necesitan aprender dos lenguajes o tener dos tipos de programadores, backend y frontend. Entonces el que hace frontend puede hacer backend, porque es el mismo lenguaje. Y tenemos al C o C++, que no se han quedado, como ustedes pudieron ver en el video. Sigue, que pues ya todos conocemos, ya tiene muchísimos años, fue uno de los primeros, desde el 69, 72, el C. Luego vino una nueva versión del C, que es el C++, y que desde 1976 ha estado funcionando y sigue funcionando. Y se pueden desarrollar muchos compiladores, muchas aplicaciones de sistemas se han desarrollado con estos lenguajes. Y aún ahorita se utiliza para el IoT, incluso para aplicaciones móviles, para inteligencia artificial. Hay librerías que incluso son más rápidas que las de Python. Y entonces, pues ha venido todavía evolucionando, no evolucionando, sino que se ha venido utilizando. Aunque yo, de forma personal, esto no lo tomé de ninguna referencia, yo veo que es muy bueno porque sus aplicaciones, como son compiladas, son muy rápidas. Es muy bueno se utiliza mucho para aplicaciones de sistemas, pero su curva de aprendizaje es más lenta, es baja y hay que conocer muy bien el lenguaje, muy bien, ser buen programador en C, no en C++, porque no maneja muy bien la memoria. No sé si alguien desarrolló en estos lenguajes, cuando ejecutábamos una aplicación aparecía el pantallazo azul, porque pues hay que manejar bien la memoria, él no lo maneja bien el compilador. Entonces yo es una desventaja que le veo, pero hay quienes pues les gusta mucho programar en estos lenguajes. Y ya como último, ya para que no se duerman, no se aburran tanto,
Tenemos otros lenguajes que últimamente han estado tratando de resurgir. Tenemos un lenguaje que se llama R, que es un lenguaje pues para análisis estadístico, que algunas instituciones educativas lo utilizan para inteligencia artificial, para Big Data, análisis estadístico. También tenemos el OGTC, que pues ahí está, existe es un lenguaje basado en C y que lo utiliza mucho Apple para desarrollar sus aplicaciones, tanto para iOS como para Mac. Utiliza mucho el OGTC y es necesario saber que existe por ahí. Y hay un lenguaje también que se llama Swift, que es un lenguaje de Apple que se utiliza también para crear aplicaciones para iOS y para Mac. El Swift tiene una IDE, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero tiene una IDE visual para crear componentes y crear aplicaciones para iOS. Para crear aplicaciones para iOS nativas, no híbridas, nativas. Y tenemos por ahí el MATLAB, que yo no lo clasificaría como propiamente un lenguaje de programación, pero pues se puede decir que sí, porque no lo conozco muy bien, pero sé que es nomás un entorno de desarrollo integrado, que tiene su propio lenguaje y que me puede servir para probar diferentes algoritmos, diferentes modelos de inteligencia artificial, de manejo de imágenes, de machine learning, de una forma muy rápida porque ya los tiene implementados. Es un programa más que nada para tratamiento de matrices, de matemáticas y todo eso. Entonces, pues yo puedo formar mis datos, si es de manejo de imágenes, formo mis datos y los llevo al formato que me pide MATLAB y ya puedo probar varios algoritmos y verificar cuál me da mejores resultados, cuál me da mejor predicción en caso de manejo de imágenes o de información. Pero nada más, no puedo yo, al parecer, no puedo agarrar mi programita. Ahorita que activemos los micrófonos me dicen, si alguien lo conoce, me dice si estoy equivocado. O sea, yo no puedo crear un programa y llevarlo y ya ejecutarlo de forma independiente. Y hay un lenguaje que yo no lo he usado, pero que leí un poco sobre él y me parece muy interesante. Go es un lenguaje de programación concurrente y compilado. Esto es importante. Inspirado en la sintaxis de C y que intenta ser dinámico como Python y con el rendimiento de C y C++, y está siendo desarrollado por Google. Bueno, ¿por qué me parece interesante? Porque es parecido a C y el rendimiento de C, que es una de las características por las que se sigue usando este lenguaje, su rendimiento, y es dinámico como Python, o sea, pues se pueden hacer programas de forma más rápida, pero tiene una característica que, por ejemplo, Python, PHP, JavaScript, son interpretados y es compilado. Entonces, esta es una ventaja. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que mis programas van a ser más rápidos, que no fácilmente los van a piratear porque pues estos siempre tengo que entregar el código fuente porque si no, no se ejecuta. Esa es una desventaja. ¿Y qué más? Hay otro lenguaje que también es nuevo, está siendo impulsado por Mozilla, el que desarrolla Firefox, y es un lenguaje de programación también compilado, que es de propósito general, es multiparadigma, y es un lenguaje ya está aquí repetido, que soporta programación funcional pura, procedimental, imperativa y orientada a objetos. El objetivo de este lenguaje, según dicen los autores, es ser muy parecido a C, o sea, con la eficiencia y todo lo que hace C o C++, pero
sin las desventajas que tiene C o C++ del manejo de la memoria. Entonces, trata de venir a remediar esos problemas que tiene C y C++, que son muy buenos, pero que desde mi punto de vista necesita uno conocer, pero sí, desde lo más básico de C hasta lo más avanzado para que no nos truenen nuestros programas. Y según resuelve ese problema, el manejo de memoria y todo eso. Y por último, el Dart, que también está tomando auge, que lo está impulsando Google para tratar de crear un lenguaje, les decía anteriormente, que sea como que el lenguaje estándar para desarrollar aplicaciones móviles y que a su vez pueda yo desarrollar aplicaciones móviles tanto para Android como para iOS. Y para eso tiene su propio entorno que se llama Flutter. Su sintaxis es muy parecida al lenguaje de programación JavaScript, por lo tanto es pues, fácil de aprender. Y para desarrollar las aplicaciones móviles, pues se basa en plugins, que ya hay muchos desarrollados para cualquier interfaz. Y apenas se está impulsando. Pero a mí me parece interesante, ¿por qué? Porque si yo quiero desarrollar una aplicación móvil nativa para Android, que sea nativa, que corra de forma nativa en Android, tengo que desarrollarla con Android Studio y con el lenguaje Java, Kotlin o C++, que yo lo hago con Java porque conozco Java. Lo hago más rápido, nomás cuestión de ver los componentes. Pero si quiero desarrollar una aplicación móvil nativa, que generalmente es así, con aplicaciones importantes no puede uno desarrollar nomás para Android, hay que desarrollar para los dos tipos de dispositivos que son los más importantes, para Android y para iOS. Entonces necesito aprender Swift, que es el lenguaje de programación para desarrollar aplicaciones nativas para iOS. Y entonces eso pues retrasa el desarrollo de aplicaciones. La otra alternativa es que yo desarrolle una aplicación híbrida. En JavaScript, pues sé desarrollar en JavaScript, bueno, pues hago una aplicación nativa con HTML5, hojas de estilo, algún framework, y ya la exporto a Android o a iOS, que es una buena alternativa, pero que les decía, depende qué tan nativa la quieran. Pero si hay un lenguaje de programación que tengo que aprender nada más un solo lenguaje de programación y con eso puedo crear aplicaciones nativas para Android y para iOS, pues es una ventaja, ¿no? Porque nomás tendría que aprender Dash. Y si se parece mucho a JavaScript, pues todavía es una doble ventaja. Entonces, estos son los lenguajes de programación. Esa ha sido su evolución.